Hola, buenos días y bienvenido a Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy el doctor Harry Paraizón y me da mucho gusto acompañarlos en este domingo tan alegre que tenemos esta semana. Tenemos el señor Andrés Arango, que es el delegado del obispo, como invitado en ese programa. Andrés, buenos días. Buenos días, Harry. Una gran bendición, un gran regalo estar nuevamente contigo y con todos los televidentes aquí en su programa. Muy bien, muchas gracias otra vez por venir. ¿Cómo te ha ido últimamente? ¿Qué has hecho con esas nevadas que nos han caído? Y luego que sí, que nieve, que no nieva. Y todo. ¿Cómo te has sentido? No, bien, bien. Yo creo que vivimos en un lugar muy privilegiado. Muy aquí bien, en esta zona neva, pero se va rápido. Entonces, un lugar bonito ver la nieve, pero no sufrir tanto como en otros lugares que es más duro. Es muy correcto. Pues nos vas a hablar de la renovación carismática. A ver, platícanos un poquito la historia de la renovación carismática. Sí, queremos dedicar un poco a dialogar hoy sobre esta gran corriente de gracia, gran movimiento dentro de la Iglesia Católica, porque estamos celebrando 50 años del inicio de la renovación carismática. Entonces, lógicamente, alrededor de nuestra diócesis, del país y de todo el mundo, hay grandes celebraciones durante este año. Entonces, como dices, sí, un poquito la historia de la renovación, pues tal vez si algunos de los televidentes están familiarizados con la renovación carismática conocerán un poco, pero a lo mejor otros no conocen mucho realmente qué es la renovación, cómo surgió la renovación. Entonces cumple 50 años porque no muy lejos de aquí, a unas 6 horas en Pittsburgh, Pensilvania, en el año 1967, precisamente este fin de semana, era un retiro el 17, 18 y 19 de febrero de 1967. Y eran unos 30 estudiantes de la Universidad de Duquesne en Pittsburgh que tenían un retiro. Y durante ese retiro ellos decidieron hablar sobre los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si tú sabes, habla de la promesa del Espíritu, lógicamente Hechos 2 habla de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, y cómo ellos salieron por todo el mundo los apóstoles a predicar que Jesús está vivo. Entonces, durante ese fin de semana, un par de profesores de la universidad y esos estudiantes se reunieron en oración, en retiro, en meditación de la palabra, y ellos habían oído que estaban pasando cosas nuevas acerca del derramamiento del Espíritu Santo, y ellos como católicos querían recibir algo nuevo. Lo único es que fue una sorpresa, o sea, ellos lo querían, pero el Espíritu Santo no se puede controlar. Entonces ese fin de semana es bien interesante, sábado en la noche, parece que había un cumpleaños que iban a celebrar en el comedor, pero de una u otra manera estos estudiantes, sin ponerse de acuerdo, se encontraron en la capilla. Tal vez uno dijo, yo quiero ir a orar un rato, el otro dijo, yo no quiero como ir al cumpleaños, mejor me voy a la capilla, y estaban ahí reunidos, y ellos dijeron, bueno, si el Señor nos ha traído aquí en este lugar es porque quiere algo con nosotros, y empezaron a orar, empezaron a clamar un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, y esa noche pasó algo especial en esa pequeña capilla de la casa de retiros El Arca y la Paloma. Estaban ahí reunidos y experimentaron el amor de una manera nueva, algunos experimentaron paz, otros gozo, otros sanación, incluso ellos experimentaron algunos lo que pasó en el primer Pentecostés. Algunos de ellos empezaron a orar en lenguas, otros empezaron a tener profecías, y es lo que conocemos como el inicio de la renovación carismática católica. Es importante notar que al mismo tiempo en otros lugares algunas personas empezaron a experimentar algo similar, y la Iglesia ve alguna conexión muy grande con el Concilio Vaticano II. Sabes que Juan XXIII, el gran Papa, que incluso el Papa Francisco cuando lo canonizó hace poco lo declaró el Papa del Espíritu Santo. Así es. Y el Papa Juan XXIII, cuando abrió el Concilio Vaticano II, hizo una oración, dijo, Señor, renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Y el concilio termina en noviembre del 65 y 13 meses después comienza la renovación carismática. El Papa Juan XXIII no estaba pensando en renovación, lógicamente, pero muchos líderes mundiales de la renovación han visto esta corriente de gracia como una de las respuestas a la oración del Papa Juan XXIII de que haya un nuevo Pentecostés en nuestro tiempo moderno. Digamos que ese es el inicio de la renovación. Es algo bien interesante que la renovación comenzó con jóvenes, o sea, no fue gente mayor, fueron jóvenes entre los 19, 20, 21 años de edad que se llenaron del Espíritu Santo, fueron a su universidad, fundaron un grupo de oración en su universidad, durante sus vacaciones iban a sus casas, a otros estados y empezaron a fundar grupos
grupos de oración. Y entonces la renovación se ha expandido por todo el mundo, o sea, está en muchos países la renovación carismática, estima más de 200 países alrededor del mundo, y se estima que más o menos unos 120 millones de católicos se consideran ser parte de la renovación carismática. Entonces, son varias cosas que han pasado a través de la historia. Sobre algo bien interesante, notar alguna conexión con nuestra diócesis, para que la gente vea un poco cómo era esa explosión al comienzo. Empezaron a organizar conferencias nacionales de líderes, especialmente en la Universidad de Notre Dame, porque hubo dos personas, Ralph Martin y Steve Clark, que se acaban de graduar de Notre Dame y acogieron mucho la renovación y la apoyaron. Entonces, esas conferencias empezaron a crecer de una manera extraordinaria. O sea, al primer año eran 100 personas, pero en el año 1976 eran como 10,000 personas. Entonces ellos decidieron, ya no podemos, esto está creciendo mucho, vamos a hacer conferencias regionales. Y la primera conferencia regional tuvo lugar aquí en Atlantic City, en 1977, que es nuestra diócesis. Entonces decidieron, no hagamos conferencias regionales porque 10,000 personas es muy difícil de manejar. Y para sorpresa de todos, la primera conferencia regional, que solo podía venir gente del noreste, del medio Atlántico, fueron más de 30,000 personas. O sea que en un periodo, y solo servidores, estamos hablando en un periodo de 10 años, cómo creció la renovación. Entonces, un poco la historia, que sabemos que no tenemos tiempo de contar toda la historia, pero ha sido un movimiento que tanto desde el Papa Pablo VI, Juan Pablo II, mismo Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco varias veces se han dirigido y han hablado acerca de lo importante de la renovación carismática para traer conciencia del Espíritu Santo, para traer un nuevo Pentecostés a la iglesia moderna. Muy bien. ¿Y estudiantes que empezaron la renovación? 30. 30 estudiantes. Entonces, pero fueron como los 30 líderes que empezaron, ¿no? Ellos, de alguna manera, hoy día participan en algún movimiento de renovación. Los hemos visto, yo no los conozco directamente, pero ¿han hecho presentaciones ellos? ¿O Claro. se ha mantenido ese grupo así? Sí, por supuesto. O sea, ese fin de semana habían 30, como en todo, hay unos que continúan, otros que en el camino toman otro rumbo, pero sí hay varios de ellos que están muy activos. Este año, alrededor de los 50 años, y hacia el final del programa vamos a hablar un poco más de eso, hay grandes celebraciones y hay dos de ellos que son muy activos. Uno, lógicamente, imagínate, estamos hablando de 50 años, ya están en sus 70s. Okay. Uno de ellos es Patty Manfield, que fue una de las muchachas que estuvo ahí. Ella ha sido como el punto referente de la renovación carismática y ella sigue dando conferencias por todo el mundo, vive actualmente en New Orleans. Y el otro es David Mangan, que David Mangan se considera el primero que recibió esa fusión del Espíritu Santo ahí cuando estaban reunidos y siguen muy activos en varios lugares. Yo he tenido la oportunidad de conocerlos y estar con ellos en varias conferencias y son que a pesar de 50 años es algo que transformó sus vidas por completo y decidieron entregar. Solo un par de ejemplos, pero hay otros de ellos que continúan activos. Sería muy interesante para nuestros televidentes conocerlos, los que no los han visto. Yo no los he visto, pero que los pudieran conocer de alguna manera, ellos nos podían platicar de su experiencia, cómo comenzó y hoy día qué tanto cambio. Ya dices que hay millones, ¿no?, que pertenecen a la renovación carismática. Bueno, ¿qué es en sí la renovación carismática? Claro, a mí me pregunta Harry porque hay veces las personas que no han tenido, digamos, una relación con la renovación o no han hecho parte, pues pueden tener varias imágenes de la renovación. A mí me gustaría decir un par de cositas de qué no es la renovación, de algunos elementos que tiene la renovación, pero no es solo la renovación, para poder un poco definir qué es la renovación. A mí me gusta decir que la renovación no son solamente grupos de oración. Hay veces en la iglesia o la gente lo que ve con renovación es un grupo de personas que se reúne semanalmente, normalmente en una parroquia, a orar, a cantar, a compartir la palabra de Dios, a usar dones extraordinarios, a alzar las manos, todo eso. Entonces, la renovación carismática no son solo grupos de oración. O sea, los grupos de oración es algo importante porque es la manera como los carismáticos expresan su manera de orar, es la manera que construyen comunidad. ¿Qué no es la renovación carismática tampoco? La renovación carismática no son solamente grandes eventos de evangelización. O sea, la renovación carismática, solo para una estadística, Boston College hizo un estudio de las parroquias con ministerio hispano hace que unos 3 años aquí en el país, y de las 4,000 parroquias con ministerio hispano aquí en Estados Unidos,
la encuesta dio el resultado que en 2000 de ellas, o sea, en la mitad, hay grupos de oración de renovación carismática. O sea, la renovación carismática hispana es el movimiento más grande dentro de Estados Unidos. Entonces, claro, es un movimiento que tiene grandes eventos de evangelización. O sea, yo voy a veces aquí a ciertas diócesis alrededor del país y te encuentras 40,000, 50,000 personas en un fin de semana de evangelización. Entonces, yo quiero decir que la renovación carismática no son solo grandes congresos de evangelización. Es algo bien importante porque la renovación es muy activa en la evangelización y estos eventos que proclaman que Jesús está vivo y la gente se encuentra con el Señor, tiene un encuentro personal con Jesús, su vida cambia. Pues la renovación es más que eso, son fundamentales y agradecemos a la renovación por todo lo que hace en la evangelización, pero es mucho más que eso. Y lo tercero que quiero decir que no es la renovación, alguna gente ha oído a lo mejor esto, lo que se llaman seminarios de vida en el Espíritu. No sé, Harry, si alguna vez has escuchado. Digamos que es como el inicio en la renovación. Son seminarios normalmente de 7 semanas o un fin de semana, puramente querigmáticos, puramente evangelizadores, los que se habla que Dios nos ama, que a pesar de nuestro pecado, Él nos sigue amando y envía a su Hijo Jesús para salvarnos, que Jesús murió en la cruz por amor a nosotros y que el Padre prometió, ¿cierto? La promesa que viene desde el profeta Joel y que Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto. O sea, hablamos de que recibimos el Espíritu Santo, lo que llama la renovación el bautismo en el Espíritu Santo, que es una experiencia que cambia la vida. Entonces, los seminarios de vida en el Espíritu la renovación no son solamente seminarios de vida en el Espíritu, son importantísimos, porque a través de esos seminarios tenemos realmente quién es Dios y nos comprometemos al servicio en la iglesia. Pero entonces, 3 cosas importantes en la renovación, pues la renovación es más que eso, la renovación es más que grupos de oración, es más que congresos de evangelización, es más que seminarios de vida. Yo doy una definición de la renovación, es una definición muy propia, uno puede encontrar en muchos libros, pues yo la llamo la renovación carismática, es un estilo de vida. Porque la renovación carismática, el verdadero carismático no se puede dedicar simplemente a un fin de semana o cada semana que se reúne el grupo, una vez al año en un congreso. La renovación carismática es un estilo de vida que se vive las 24 horas del día. ¿Y cuál es ese estilo de vida? Yo le digo, es el mismo estilo de vida de Jesús. Ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, pero que nos dejamos mover las 24 horas del día por el Espíritu Santo. No solo cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la familia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos de descanso, sabemos vivir llenos de la fuerza, del poder y del amor del Espíritu Santo. Por eso es bien importante, yo ahora mencioné y es importante definir un poco este término. Dice, lo que tiene la renovación difiere algo con otros grupos dentro de la iglesia, porque la renovación carismática no tiene un fundador. O sea, estos muchachos que pasaron el fin de semana en la casa de retiros, ellos no se consideran los fundadores de la renovación, porque ellos dicen, nosotros no lo planeamos, fue algo que se dio de sorpresa. Y a la vez en otras partes del mundo simultáneamente se daban cosas similares. Entonces, no tiene un fundador específico, ni tiene una lista de miembros como tienen otros movimientos. O sea, la renovación carismática, lo que reconoce a la gente, o la gente dice, yo soy parte de la renovación, es porque hemos vivido una experiencia que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo no es otro sacramento que se hayan inventado los carismáticos, que sabemos que hay 7 sacramentos y ninguno se llama bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que hace muchas cosas, pero 2 cosas fundamentales. Aviva los dones y carismas que hemos recibido a través de los sacramentos. Cuando fuimos bautizados, cuando recibimos la confirmación, recibimos el Espíritu Santo, recibimos dones y carismas, pero a veces no nos acordamos. Yo digo, Harry siempre me gusta decir, yo quisiera hacer una encuesta, esto nunca va a pasar en la vida, pero sería una encuesta bien sencilla. Yo tomaría las personas que van a misa los domingos y la pregunta, mi población sería solo eso y sería una pregunta bien sencilla. Sería, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Y estoy seguro que nos vamos a llevar grandes sorpresas. Algunas personas van a dudar, otros sí a mí me dijeron, pero no sé si es verdad. Otros, como en Hechos de los Apóstoles, cuando van a una comunidad de Éfeso, les preguntan a los discípulos de Juan, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Y ya predicaban que Jesús estaba vivo. Entonces, muchos santos y papas han hablado del Espíritu Santo como el gran desconocido. Entonces, esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo hace a las personas conscientes de que el Espíritu Santo habita en nosotros, que tenemos dones y carismas que tenemos que poner al servicio de la iglesia, al servicio de los demás, pero lo otro que hace esa experiencia es que el Señor da nuevos dones
y nuevos carismas para la misión que Él nos encomienda. Entonces, por eso es impactante. A mí me impacta mucho aquí en Estados Unidos ver grandes servidores dentro de la renovación, que tal vez en su vida no tuvieron una gran oportunidad de ir a la escuela o algo, pero tienen una capacidad impresionante de organizarte un gran evento, de predicar, de orar, porque no son talentos naturales, es el Espíritu Santo que unge. Entonces, digamos que esa es como la experiencia clave que, digamos, une a las personas dentro de la renovación carismática. Muy bien, pues estamos hablando de la renovación carismática con Andrés Arango, es el delegado del obispo para la diócesis de Camden. Hacemos una pausa y regresamos. Perfil Latino. Crecí en la República Dominicana y fui muy afortunada de poder asistir a una escuela católica. En los Estados Unidos, hoy mi trabajo me permite romper las barreras del lenguaje para que las familias latinas entiendan el valor de la educación católica. Excelencia académica, tecnología avanzada, actividades extracurriculares como deportes, música, teatro y programas de arte. Pero lo más importante es que practicamos nuestra fe. En los Estados Unidos, las escuelas católicas son las únicas escuelas con el derecho a practicar nuestra fe al mismo tiempo que educamos a los niños. Queremos que sus hijos experimenten esta combinación de excelencia académica y formación en la fe. ¡Qué gran regalo para sus niños! Llame ahora mismo al 856-583-6108 y venga a formar parte de nuestra gran familia. ¡Llame ya! We love Catholic School. Estamos hablando de la renovación carismática. Pues muy interesante el tema de realmente renovarnos, como Andrés nos ha platicado de la historia. Y ahorita pues Andrés, platícanos, ¿para qué es la renovación carismática? Sí, Harry, mira, es importante y quisiera basarme en esa pregunta, en algo. Tú sabes, dentro del Vaticano existe una oficina que está encargada de velar por la renovación carismática a nivel mundial. Se llama el ICRES, sus iniciales en inglés, en español sería Servicios Internacionales de la Renovación Carismática Católica. Entonces, el Vaticano aprobó unos estatutos hace ya unos cuantos años y en ellos están como cuál es la misión de la renovación, o sea, el para qué de la renovación. Y son 5 objetivos básicos que son la razón de ser de la renovación. Y quisiera mencionarlos de una manera rápida, hablando algo de algunos de ellos. Entonces, la renovación carismática existe, o sea, todo servidor dentro de la renovación, la misión de la renovación existe para estos 5 propósitos. Lo primero es para que las personas tengan una conversión a Jesús. El Papa Francisco habla ahora mucho de la cultura del encuentro, más todo esto estamos hablando ahora del encuentro. O sea, una conversión a Jesús no es simplemente yo no hago algo malo porque ya cambié mi vida, no, yo no hago algo porque he encontrado un amor más grande, porque he conocido a Jesús y mi vida cambia. Entonces alguien puede decir, hey, yo antes era un alcohólico, maltrataba a mi familia, pero ya no lo hago. Pero la verdadera conversión no es ya no lo hago, pues eso es simplemente alguien que hacía algo malo y ahora no lo hace. No, yo ya no lo hago porque me enamoré de Jesús, porque Jesús cambió mi vida. Entonces el primer propósito, digamos, de los grupos de oración, de los congresos de evangelización, de toda la renovación, es que todos tengamos un encuentro personal de Jesús, una conversión a Jesús. A mí me gusta decirle otras palabras, que nos enamoremos de Jesús. O sea, creo que estamos llamados todo cristiano, todo católico, realmente a enamorarnos de Jesús y vamos a ver cómo nuestra vida va a cambiar. Entonces, lo primero es una conversión a Jesús. Bien. El segundo es una apertura al Espíritu Santo. Por eso, a lo mejor alguien que ya está envuelto en la renovación ve que la renovación trabaja mucho lo que llamamos sanación interior. O sea, todos en nuestra vida, tú lo sabemos, tú como doctor lo sabes, tenemos muchas heridas en nuestras vidas, o sea, muchos traumas desde el momento de la concepción, incluso en el embarazo, en la infancia, o sea, la gente sufre mucho en la vida. Y hay veces tenemos tantas cosas que no nos dejan vivir la plenitud del amor. Hay grandes teólogos que definen al Espíritu Santo como el amor entre el Padre y el Hijo. O sea, el Padre y el Hijo se aman tanto que ese amor es el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces en nuestros corazones no podemos vivir ese amor porque tenemos muchas cosas que ocupan el corazón. Entonces, ¿cuál es lo importante de lo que es la renovación? Es que las personas entiendan que hay cosas que sanar, que a pesar de que han habido dificultades en la vida, que nos han hecho daño en la vida, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos salva. Eso todos los que nos escuchan, sé que hay mucha gente que nos está escuchando que ha sufrido grandes problemas en la vida, nuestra comunidad inmigrante, grandes sufrimientos, pero hay un Dios que nos ama y el Señor quiere sanar ese corazón. Y a la vez también desapegarnos, porque a veces tenemos tantos apegos en este mundo que no hay campo para realmente lo que vale
¿vale? Que es Dios. Entonces, primero es que las personas se enamoren de Jesús. Segundo, que abran su corazón a la acción del Espíritu Santo. Y tercero, es un poco la experiencia que llamamos ahora, el objetivo es más largo, pero a mí me gusta resumirlo con eso, con el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, el tercer objetivo llama a un recibimiento y uso de los dones y carismas del Espíritu Santo. Todos sabemos que desde el bautizo recibimos el Espíritu Santo, pero hay veces no lo dejamos actuar. Entonces, ¿qué es lo que provee la renovación? Que usemos los carismas, tanto ordinarios como extraordinarios. Y el Concilio Vaticano II, en uno de sus documentos sobre la Iglesia, en Lumen Gentium 12, habla que el Espíritu Santo reparte dones y carismas a todas las personas. Dones ordinarios y extraordinarios. Entonces, ¿qué provee la renovación? Que empecemos a usar lo que el Señor nos ha dado. Si alguien te ha dado un don de música, un don de predicación, un don de escuchar a la gente, un don de ayudar a los más necesitados, que realmente los usemos. Y una cosa importante, que aquí es donde la gente conoce un poco la renovación, pero eso es solo una parte de la renovación, es el uso de carismas extraordinarios. Entonces, la renovación sigue creyendo, y lo seguimos viendo día a día, que Jesús no solo sanó hace 2000 años, Jesús sigue sanando hoy. Yo estoy aquí y yo entré a la iglesia, entré a la renovación porque Dios sanó a mi papá de una enfermedad que no tenía cura, y Dios sigue sanando día a día. Entonces también todo esto de dones de lenguas, de interpretación, de profecías, es algo muy activo dentro de la renovación. Entonces, conversión a Jesús, apertura al Espíritu Santo, el recibimiento y uso de dones y carismas, y lo cuarto es una evangelización. Ahora que hemos estado hablando hace tantos años de una nueva evangelización, lo que hace la renovación carismática a través de sus congresos, de sus seminarios de vida, de sus grupos de oración, es realmente presentar a Jesús. Y tenemos que ir cada vez más en salida. El Papa Francisco nos habla que tenemos que una iglesia en salida, no quedarnos encerrados, sino salir a la gente a las calles, en sus lugares de enfermos, de decirles que hay un Dios que los ama, que no importa lo que esté pasando en tu vida, Jesús te ama. Y finalmente, que es importante, todos estos objetivos, esta misión tiene un ciclo que se repite día a día, y todos tenemos que vivirlo. Yo creo que esto no es solo para los carismáticos, creo que esto es para todo católico, para todo cristiano. Y lo último que promueve es un crecimiento en santidad. Yo creo que desde pequeños nos han enseñado que cada una de las personas de la Trinidad, que nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene una misión. La misión fundamental del Espíritu Santo es santificar, es hacer hombres santos, es hacer mujeres santas. Entonces, ¿cuál es realmente la misión? Que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la renovación, que nos dejemos mover para el Espíritu Santo para poder vivir como Jesús. Amar como Jesús, perdonar como Jesús, hablar como Jesús. Que nadie puede ser santo por uno mismo. La santidad es un regalo del Espíritu Santo. Entonces digamos que ese es el para qué de la renovación. La renovación tiene acciones externas de cantar, de usar los dones y carismas, pero tiene todo esto mucho más profundo, de realmente que nos enamoremos de Jesús, que nos abramos al Espíritu Santo, que usemos los dones que Él nos ha regalado, que evangelicemos, que llevemos la presencia de Jesús a los más necesitados, y sobre todo que seamos reflejo del amor de Jesús, que seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Está muy interesante eso, todos esos conceptos. Pero bueno, la gente que de nuestra iglesia, de nuestra diócesis, tiene que hacer algo para pertenecer a la renovación carismática. ¿Cómo funciona ingresar al grupo? Claro, de aquí dentro de nuestra diócesis tenemos en varios lugares de la diócesis diversos grupos de oración. Entonces yo los invito a los que nos están escuchando que averigüen tu parroquia. En varias de nuestras parroquias, alrededor de unas 10 parroquias con ministerio hispano tienen grupo de oración. Entonces simplemente averiguar, y realmente el grupo de oración se reúnen una vez a la semana durante 2 horas, y todo el mundo es bienvenido, los grupos son abiertos para todo el que quiera ir, para todo el que quiera encontrarse con Jesús, para que todo el que quiera que su vida sea sanada, que se quiera abrir a la acción del Espíritu Santo. Entonces pueden acercarse a nuestras parroquias y ahí les darán información de dónde están los grupos de oración. Muy bien. O sea que, pues, si ustedes no han participado con los grupos de renovación carismática, los grupos de oración, es buen tiempo para que se inscriba, para que viva esa experiencia de ser parte del movimiento de renovación carismática. Bueno, Andrés, nos has platicado de la renovación carismática, pero tú, en tu experiencia, desde que empezó la renovación carismática, ¿has visto un crecimiento? ¿Has visto que hay más personas en los grupos?
Claro, o sea, la renovación carismática, como decíamos ahora, ha crecido de una manera impresionante alrededor del mundo. Y en cada lugar, pues, habría que analizar cada lugar en particular de cómo ha estado. Pero la renovación carismática es un movimiento que ha crecido por los últimos años y yo creo que ahora es el reto de nosotros servidores dentro de la iglesia, que escuchas, cómo hacer que esta corriente de gracia crezca de una manera mayor. Por ejemplo, ahora que estamos nuevamente este mes de febrero celebrando 50 años, tuvimos una fiesta recientemente en Bailan, celebrando los 50 años de la renovación. Incluso precisamente en la Casa de Retiros El Arca y La Paloma, este fin de semana, 17, 18 y 19 de febrero, una reunión de varios líderes están ahí presentes y se transmitirá a todo el mundo, que hay muchas personas que quieren ver. Pero la gran festividad, y te quiero decir la dimensión de la renovación, el mismo Papa Francisco en el 2014 le dijo a la renovación: yo quiero celebrar con ustedes los 50 años. Entonces este año en Roma, de mayo 31 a junio 4, va a haber una gran celebración con el Papa Francisco presente, o sea, desde la audiencia el miércoles, con varios eventos e incluso va a ser en el Circo Máximo por la gran cantidad de personas que van. Entonces solamente parte un poco la dimensión de la renovación en ese aspecto. Aquí en Estados Unidos hay mucho la renovación de inglés, los hispanos, los filipinos, los haitianos, los coreanos, varios grupos étnicos hacen parte de la renovación. Incluso nuevamente en Pittsburgh, Pensilvania, en julio habrá una gran celebración para conmemorar esta gran fiesta. Y eso es interesante, ¿no? Porque diferentes grupos tienen diferentes maneras, por ejemplo, de acercarse a la renovación carismática o de aplicarlos en su vida. Por ejemplo, no es lo mismo las oraciones, bueno, oramos al mismo Dios, ¿no? Pero las diferentes diferencias culturales hacen que la oración es un poquito más larga o es un poquito más corta, un poquito más viva. O sea, es bueno que también dentro de la renovación carismática se haga un espacio para que también se pueda apreciar la diversidad cultural. Claro, yo creo que esa es la gran riqueza de la renovación, o sea, el Espíritu Santo es el mismo, el Espíritu Santo se mueve de maneras diferentes. Como tú dices, bonito esto de la renovación, que uno no importa a qué parte del mundo vaya, hay gente que sabe los mismos cantos, el mismo llevar, orar, pero una de las cosas que caracteriza a la renovación es mucho la espontaneidad en la oración, y como tú dices, eso va mucho de acuerdo a las diferentes culturas. Pero con respecto a tu pregunta, pues, vuelvo a decirlo, la renovación hispana es la más grande, ¿cierto? Pero también vienen los televidentes que nos escuchan. Aquí en la diócesis y alrededor del país hay muchos grupos también en inglés, porque hay veces nuestros jóvenes latinos que son más cómodos hablando inglés, pero todavía con la cultura latina, entonces que realmente hay esta gran oportunidad y diversidad. Realmente el Espíritu Santo trae unidad en la diversidad, y yo creo que vamos a hacer una oración ahora, especialmente que estamos viviendo estos 50 años, a todos los de la renovación carismática que nos escuchan, que realmente que sea un año de jubileo, de gozo. Quiero terminar simplemente una oración corta leyendo el pasaje de Hechos de los Apóstoles 2. Dice: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron de Espíritu Santo todos y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Te pedimos en este momento, Padre Celestial, por intercesión de Jesús, que derrames la gracia, la fuerza y el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Todos los que nos están escuchando a través de este programa, donde se encuentren, que en este momento reciban una fresca unción del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en este momento te llene de paz, de gozo, de alegría, de amor. Que en este momento el Espíritu Santo te dé la gracia de poderlo experimentar en tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que renueve todas esas gracias que Él te ha regalado y que también esos carismas que necesitan para llevar a cabo tu vida familiar, tu vida laboral, tu servicio en la iglesia, tu vida como cristiano. Que en este momento el Espíritu Santo te llene de bendiciones, de dones y carismas para que cada uno de nosotros podamos reflejar el amor de Jesús a tantos que lo necesitan. Y así como la Virgen María estuvo en Pentecostés, ella, la Madre de Pentecostés, nos acompaña en este momento para que podamos llevar la presencia, la gracia y el amor de Dios a tantos que lo necesitan. Amén. Amén. Pues Andrés, muchas gracias. Para ustedes que nos están viendo, esperemos que hayan aprendido de la renovación carismática y pues nos vemos la próxima semana en Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Andrés, muchas gracias. No, gracias, Harry, gracias a todos los que nos escuchan. Bendiciones.